a todos. Bien, pues nada, hoy, como bien dice el título del podcast, se trata de hablar un poquito de la actividad de lo que nos ha dejado el mes de abril de 2022, un mes repleto de acontecimientos, ¿no? Es un poco para retomar la vieja sección que tuve durante un tiempo de los desencriptados del mes, pero bueno, lo hago en ese nuevo formato, con ese nuevo nombre, pero básicamente para los viejos del lugar, los que hace tiempo que me seguís, se trata de hacer un poco lo mismo, ¿eh? Se trata del mismo formato más o menos, ¿no? Entonces, pero creo que el título es más adecuado a lo que realmente venía haciendo, ¿no? Realmente sí que es verdad que es un desencriptar, pero no deja de ser una reflexión, al fin y al cabo, ¿no? Sobre los acontecimientos que van pasando, ¿no? Haré una mezcla entre, pues evidentemente es imposible no hablar de la guerra de Ucrania y de la actualidad española, un poquito, ¿no? Entonces, la guerra de Ucrania, claro, yo como siempre os dije, conforme se va desarrollando, cada vez estoy más convencido de ello. Para mí es un acontecimiento que tiene varias caras, digamos, que dentro de la guerra hay varias guerras, ¿no? Siempre ha sido así, ¿eh? Dentro de toda guerra hay siempre varias guerras en paralelo, ¿no? Hay una guerra eh, política, hay una guerra económica, hay una guerra estratégica, hay una guerra táctica, hay una guerra de muchas índoles, de muchas maneras, ¿no? Por los recursos, por muchas cosas. Entonces aquí en cuanto a la guerra, digamos, vamos a decirlo, vamos a llamarla política, o en cuanto a los... cada vez me queda más claro que es una guerra bastante que tiene tonos nacionalistas, ¿no? Tanto por parte de Ucrania, sobre todo, de hecho, como por parte rusa, ¿no? Es decir, no deja de ser Ucrania una especie de región que los rusos consideran como una región discola o rebelde, que por eso quiero hacer un cierto paralelismo con Cataluña y España en ese aspecto. No deja de ser verdad en cierto modo, porque es muy difícil discernir, sobre todo el este de Ucrania de Rusia, tanto en lo lingüístico como en los apellidos, el tipo de cara que tiene la gente, etcétera. O sea, a mí me resulta muy complicado diferenciar un ruso de un ucraniano. Me resulta casi imposible, de hecho. Eh, Quizás un poquito aparte el oeste de Ucrania, ¿no? El que está más pegado a Polonia, donde la gente al parecer sí que es un poco más, pues eso, un poco más polaca, ¿no? Por decir de alguna forma. Hay más mezcla con Polonia que con Rusia, quizás. Pero bueno, también me resulta un poco difícil diferenciar a un polaco de un ruso. Realmente sí que es verdad que es más fácil diferenciarlo por los apellidos. En ese caso, que son ligeramente, tienen entonaciones ligeramente distintas. El idioma sí que se nota que es un poco más distinto el polaco que el ruso, aunque visto desde Occidente se parece mucho, de todas formas. Eh, Aunque sí que ahí se nota una cierta diferencia. Y por lo visto el oeste de Ucrania pues es esto, es más polaco, por lo tanto digamos más europeo, según ellos mismos, etcétera, ¿no? Bien, ahí sí que se nota que hay una guerra nacionalista, ¿no? De alguna forma se nota que hay nacionalistas ucranianos, que yo te hildaría incluso de ultranacionalistas sin llegar a la propaganda rusa que dice que son nazis, etcétera, que los habrá y los hay, pero deben ser un porcentaje muy bajo. Son básicamente ultranacionalistas, como aquí los ultranacionalistas catalanes, ¿no? Representados por ERC, por el CIU y todo, o ex-CIU, y actual, pues no sé cómo se llaman ya, como han cambiado tantas veces de nombre. Lo que era Convergencia y Unión, para que lo entendamos, los hijos de Puyol, hijos políticos. Pues bien, hay unos ciertos paralelismos en cuanto a que son eso, regiones muy imbrincadas, ¿no? Que prácticamente no les separa ninguna montaña, ningún río, ni nada significativo. Hay una continuación territorial entre Moscú y Kiev, que es innegable, y realmente pues, resulta harto complicado. Practican la misma religión, etcétera, ¿no? O sea, para mí prácticamente es el mismo pueblo, dividido en dos por avatares de la historia y por historias así, porque Ucrania es más fronteriza con Europa, etcétera, igual que Cataluña es más fronteriza con Francia, y entonces adquieren como unas ciertas... Cuidado. Ahora, quizás. Unas ciertas peculiaridades, unos ciertos parecidos, que, digamos, unas ciertas peculiaridades con respecto quizás a la parte más central del país o más alejada de las fronteras, ¿no? Y adoptan unas peculiaridades, ¿no? Como el catalán, pues adopta unas peculiaridades pues, que no son las mismas que un extremeño, que un madrileño, etcétera, ¿no? Que se parecen más entre ellos, digamos, ¿no? Entre
comillas también, ¿eh? Ojo, que entre un extremeño y un madrileño pues hay ciertas diferencias, para empezar el acento, la pronunciación, la forma de pronunciar el español, ¿no? Pero digamos que hay una homogeneidad, una idea de España más parecida entre un extremeño y un madrileño que entre un madrileño y un barcelonés, ¿no? Un catalán. Por esas peculiaridades que da el ser un pueblo fronterizo, ¿no? Probablemente. Y yo noto que hay mucho de esto en esa guerra, cada vez lo noto más, que al principio pues no es evidente para un occidental detectar que había tanto nacionalismo tan exacerbado, de hecho, y que el motivo de la guerra era, o por lo menos la motivación externa de cara a las poblaciones internas, ¿no? Tanto rusa como ucraniana, pues se basa mucho en el nacionalismo, pero luego a mí no se me escapa que evidentemente que hay mucho más, ¿no? Ya, bueno, a cualquier observador un poquito fino no se le escapa que ahí pues hay en paralelo lo que siempre os he dicho, una guerra económica brutal por parte de Putin, un querer volcar la mesa, un querer digamos, deshacerse del dólar, deshacerse de la dominación americana en la zona, alejarla de Moscú lo más posible, intentar agenciarse China y la India, cosa que les va a resultar harto difícil, pero veo que el plan de Putin es un poco no agenciársela en cuanto a dominarlas, en cuanto a que sean más aliados de ellos que de los americanos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y crear una especie de mundo bipolar, entre comillas, donde claramente estarían los países alineados con Estados Unidos y los países alineados con Moscú y Pekín, ¿no? Bueno, él lo intenta, es legítimo intentarlo, ¿no? Que decir, cada uno por intentar que no quede, ¿no? Me imagino, por su parte. Otra cosa es que lo consiga, ¿no? Yo creo que subestimó Putin bastante el poder occidental, subestimó la capacidad de Occidente de unirse, se creyó que estábamos ablandados del todo y yo creo que se ha dado cuenta que Occidente pues no está muy lejos de ser una cosa blanda y totalmente desprovista de fuerza y de capacidad de guerrear y que la gente también está dispuesta a morir. O sea, yo creo que la gente llevan 60 años viéndonos así en paz y se han creído el resto del mundo que el hombre blanco, pues aparte del americano, que el europeo se había convertido en una especie de personaje nulo que es incapaz de morir por nada, ni de sacrificarse, ni de ir a la guerra, etcétera. Y yo creo que ahí y Putin yo creo que es un ferviente creyente de esta, por lo que veo, por lo que veía en Russian TV y lo que veía de la propaganda que los rusos hacían de Occidente, pues lo querían pintar como algo súper decadente, que la gente ya no era capaz de luchar por nada, etcétera. Y yo creo que se equivocaban grandemente, ¿no? Simplemente que somos una sociedad que ha vivido en paz y que valoramos la paz y valoramos las comodidades y las adquisiciones que tenemos, pero no somos tontos. Si nos la quieren quitar, pues reaccionamos, ¿no? Está claro, ¿no? Lo que pasa es que hasta ahora lo más fuerte que habíamos tenido eran atentados yihadistas y como son atentados internos y atentados que los provocan gente que en teoría estaban adoptados aquí y que son un poco a traición, digamos, y que tampoco tienes un objetivo claro a quién repostar, porque son células que se supone que son solitarias, pues claro, evidentemente no nos han visto reaccionar, pero porque no había contra quién reaccionar, ¿no? Pero cuando realmente nos das un enemigo bien definido, pues vamos a por él, ¿no? Está claro, ¿no? O sea, tampoco somos tontos los occidentales, estaremos llenos de pan, estaremos merendados, digamos, somos gente que hemos vivido muy bien y tal, y que estamos muy acomodados, pero hombre, tampoco te creas tú que vamos a dejar que entre cualquiera aquí nos quiten lo nuestro, ¿no? Evidentemente que vamos a luchar, eso estaba... Ahí yo creo que han pecado de inocentes, ¿no? De pueriles, ¿no? Si se pensaban que Europa se iba a dejar arrebatar sus pertenencias sin derramar eh, ni una gota de sangre, pues se han equivocado mucho, ¿no? Y de hecho lo están padeciendo en sus carnes, ¿no? Eso por una parte, y por otra parte, decir eso, que los paralelismos que yo trazo de alguna forma, ¿no? Justamente en las decoraciones, que hace ya tiempo que la tal, no sé si se llama, no sé qué Ponsatí, una tal Ponsatí, la que huyó en Escocia, de los ultranacionalistas catalanes, ¿no? Del movimiento ultranacionalista, que ahora, por lo visto, ya lo había dicho alguna vez, pero no para de decir que esto, que hasta que Cataluña no derrame sangre, no conseguirá su independencia, ¿no? Pues lo mismo le digo, sí, sí, ellos han visto como el Piolín, han visto la cara amable de España y tal,
Pero que no jueguen mucho con esas ideas porque que no se piensen que se van a quedar de brazos cruzados, ni siquiera hay mucho catalán aquí que se siente español, etcétera, y jugar con esas ideas yo creo que es peligroso. Si se creen que esto va a ser coser y cantar, esos también se equivocan bastante. O sea, que decir, hasta que, porque hasta ahora siempre han sido amagos y han sido cosas así tontas, pero si un día se toman en serio esto de hacer una especie de guerra civil contra España, que se atengan a las consecuencias de esos también, ¿no? Porque esto de momento con la boca es fácil hablar, ¿no? Pero luego hay que actuar y cuando se actúa hay consecuencias. Entonces yo no jugaría con esas ideas, ¿no? Clara Ponsatí, ahora me acuerdo de su nombre. Clara Ponsatí hace tiempo que la oigo jugar con esas ideas. Y cuidadín con lo que se desea, porque luego las consecuencias pueden ser muy, muy graves, mucho más graves de lo que ya se piensa seguramente. Entonces, yo no jugaría con esas ideas, ¿no? Mejor que sigan una lucha política y en cauces democráticos y que logren lo que hasta donde puedan lograr, pero que no jueguen con las ideas de la violencia, porque una cosa es quemar cuatro basuras y cortar el ave, que un Estado no te va a responder nunca, un Estado democrático y bien parido como el español nunca te va a responder con violencia extrema ante actos que no son de violencia extrema, sino que son de pura molestia, pero si tú empiezas a ejercer la violencia extrema y además indiscriminada y tal, cuidado con las consecuencias porque el Estado español tampoco se chupa el dedo. Y eso también va por los vecinos del sur, que esos también me parece que están un poco desmadrados, se creen que ya España es una especie de punching ball. También les digo cuidado, porque aquí, cuidado. Es decir, que tomen ejemplo de Ucrania, todos. Que tomen ejemplo de Ucrania y que vean lo que pasa cuando a un pueblo le intentas quitar lo suyo y intentas matar a sus hijos, ¿no? Quiero decir que no se pasa realmente bien, no es un buen tramo que pasar. Entonces, esto es una cosa que lo dejo ahí como justamente en nombre de la paz, ¿no? Quiero decir que realmente yo creo que los rusos se pensaban que iba a ser un paseo esto y van por 20.000 muertos, ¿sabes? O sea, quiero decir que, bueno. Entonces la cosa está así y que claro, en definitiva yo creo que podemos ir terminando un poquito el repaso. Bueno, luego acontecimientos políticos típicos que han ido sucediendo, pues bueno, Pedro Sánchez y sus historias, Macron que ha vuelto a ganar en Francia. En ese respecto tengo un análisis que voy a colgar dentro de unos días, bastante interesante con Bruno, que sabéis que vive en Francia y es un colaborador habitual de aquí de esta cadena y claro, y creo que será muy interesante escuchar, ¿eh? Por cierto, porque hemos hecho un análisis ahí, yo ya sabéis que tengo mucho vínculo con Francia, evidentemente, ¿no? Los que ya me conocéis de larga fecha, y Bruno vive ahí, por lo tanto, de Francia sabemos algo y de la política francesa yo la sigo bastante también y creo que os va a interesar mucho el análisis que hemos hecho con Bruno. Por eso las elecciones francesas, pues digamos, voy rápido. Bueno, a ver, la victoria de Macron era una cosa bastante previsible, por otra parte, y bueno, ha acontecido finalmente. A la gente que seguimos la actualidad francesa tampoco nos ha sorprendido, ¿no? Y por lo que es un análisis más profundo, pues os remito a que escuchéis el análisis que hago con Bruno. Y por lo demás, pues eso, agradecer a todos los que estáis suscritos, esperar que os animéis más gente, que seamos más locos. Y nada, y comentar eso, que realmente pues estoy preparando cositas y interesantes. Voy a intentar tener dentro de poco más invitados y hacer alguna que otra entrevista o alguna que otra charla. Y por lo demás, nada más, cuidaros mucho y un saludo a todos y hasta la próxima. Venga, chao, chao.